16:3. Y dice así: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto fue en la rebelión que hubo en contra de Moisés, y el ministro nos va a explicar más de eso. Adelante, ministro, y bienvenidos a todos. Muchas gracias. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y ustedes. La verdad que la hermana Ramón acaba de decir una palabra y dice, pero parece que fue ayer. Los días están yéndose tan rápido, hermanos y hermanas, que es como la Biblia lo menciona. En los últimos tiempos los días se acortarán. Pero nadie quiere escuchar la palabra del Señor hoy en día. Nadie quiere escuchar. Sin embargo, parece que fue ayer que tuvimos la lección 19, ¿verdad? Pablo dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas, dice él, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Es importante eso. Y cómo nosotros no podemos estar afanosos en este mundo tan rápido, en este mundo con tanto pecado, con tantas contradicciones, hermano, tantas enfermedades, tanto odio que existe en este mundo hoy. ¿Cómo no podemos estar afanosos? La clave aquí lo dice Pablo en la palabra del Señor. Si nos mantenemos en la palabra del Señor, vendrán los afanes, pero claro, vendrán y se irán, porque cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, eso no transforma, ¿verdad? Ya no nos importa qué pasa en este mundo, solo nos importan las almas. ¿Cuántas almas podemos salvar para el Señor? Porque sabemos el final de esto. Así como sabemos el final de lo que pasó cuando Noé construyó aquella arca, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos el final de lo que va a pasar y va a pasar pronto. Hoy le decía yo a un hermano que lo que va a pasar tan pronto que ni un pestañear de un ojo va a ser más rápido. Todo va a ser tan rápido así como sucedió anteriormente. Y hoy en la lección 20 tenemos algo muy interesante. La hermana Jane acaba de leer ahora ese capítulo. Y es el significado de la rebelión de Coré. ¿Qué podemos aprender de esa rebelión? Porque la palabra del Señor es para relacionarla con nuestras vidas. Si nosotros tomamos la palabra del Señor para leerla, para aprenderla y no la aplicamos a nuestras vidas, no estamos en nada, no estamos haciendo nada. Primeramente tenemos que aplicarlas a nuestras vidas. Si yo creo que a mí me falta mansedumbre, si creo que me falta templanza, pues pidámosles al Señor y apliquemos eso a nuestras vidas. No solamente aprender el significado y darle el mensaje a otro. Nosotros somos testimonio andando. El cristiano que tiene un testimonio de Cristo no es cristiano. Puede tener todo el conocimiento que quiera, eh, pero si no tiene un buen testimonio, un buen corazón, como dice la palabra, solo los corazones limpios verán al Señor. No importa la obra que usted haga, el conocimiento que usted tome, tiene que tener ese corazón limpio siempre. Vamos a ser perdedores en este mundo, hermanos. Recordemos eso. Tontos, locos, perdedores, pero nos gloriaremos en el Señor, porque eso es una promesa y un pacto que Dios dio al mundo y nos lo dio a nosotros. Y estemos listos para eso, porque eso va a venir, ¿verdad? En esta lección vamos a ver, como dije, la rebelión de Coré. Vamos a ver también quiénes eran los coatitas, los gersonitas y los meraritas, tres clanes de la tribu de Leví. Y si tenemos el tiempo, vamos a ver qué significaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Está en Éxodo 13, ¿verdad? Recordemos que en el libro de Número narra el peregrinaje de Israel por el desierto, destacando aquí la rebelión constante de ese pueblo frente a la fidelidad de un Dios que no rompe pacto, dando leyes aquí para la santidad y la condena de una generación a vagar por 40 años por su falta de fe.
Hoy el mundo está vagando por años por falta de fe, ¿verdad que sí? Número continúa la historia tras Éxodo, tras el Éxodo, desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida, cubriendo el segundo 40º año del desierto. Número sus libros sobre la fe, recordemos eso, la desobediencia y la gracia divina, una advertencia contra la rebeldía y un recordatorio de la necesidad de santidad para servir a Dios, con aplicaciones para nuestra vida cristiana actual, como dije anteriormente. Si no tomamos las palabras y no la hacemos, no estamos en nada, ¿eh? Podemos ir a un templo todos los domingos, podemos levantar las manos, podemos estudiar la palabra, pero si no tomamos esa palabra para nosotros y la aplicamos, no estamos haciendo nada. Los coatitas, los gersonitas y los meraritas eran tres clanes de la tribu de Leví en Israel, que fueron asignadas tareas específicas, ¿verdad que sí? Y eso lo vamos a leer en la primera lectura de esta lección, que es Números 26:57. Creo que de la semana pasada se lo asignamos a la hermana Rocío Torres, si no me equivoco. Si lo puede leer. La hermana Rocío todavía no ha entrado, así es ¿Ok? que ¿Alguien más? una de las hermanas, si por Sí, favor yo lo lo puede puedo leer. leer entonces. Amén. Gracias. Dice, los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de los gersonitas. De Coat, la familia de los coatitas. De Merari, la familia de los meraritas. Amén. Aquí cada clan estaba compuesto por descendiente del hombre que le daba su nombre al grupo, como leyó la hermana Ramón ahora mismo. Coat fue el padre de los coatitas, Gersón el padre de los gersonitas y Merari el padre de los meraritas. Coat, Gersón y Merarita fueron los tres hijos de Leví y nietos de Jacob. Recordemos eso. Eso lo narra Génesis 46:11. Moisés y Aarón y María o Miriam, como se le conoce también, eran coatitas. Y eso lo confirmas aquí, Primera de Crónicas 6:2 al 3, que creo que la hermana Elena tiene esa lectura para leerlo hoy en día. Amén. La palabra de Dios se habla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uriel. Los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Amén. Amén. Los levitas cumplían funciones sacerdotales, recordemos eso, en Israel, y tenían la responsabilidad de cuidar el tabernáculo. Eso era su misión. Los coatitas, gersonitas y meraritas tenían funciones específicas dentro de la cultura levítica. Es importante, hermano, que las palabras siempre nos enseñan algo. Aquí nos muestra, pero ¿y por qué el Señor nos muestra lo que hacían los gersonitas, los coatitas y los meraritas? ¿Por qué? Porque hoy en día suceden tantos problemas en los templos donde una persona quiere hacer todos. Entonces, algunas veces, si se nos asigna una tarea, esa es la tarea que tenemos que hacer. Y el Señor aquí en esta lección nos dice, mira, yo asigné a los gersonitas, a los coatitas y a los merenitas a hacer ciertas tareas. Eso es lo que van a hacer. No se salgan de ahí. Cada quien tiene algo que hacer y que lo haga con buen corazón, porque es para el Señor, ¿verdad que sí? Por ejemplo, los coatitas se encargaban de los objetos relacionados con el santuario. Dice, este será el servicio de los descendientes de Coat en la tienda de reunión con relación a las cosas sagradas. Eso nos lo narra Números 4, del 4 al 14. El arca del pacto, la mesa del pan de la proposición y otros objetos aquí santos estaban a cargo de los coatitas. Ellos tenían esa misión específica y no podían hacer otras cosas, ¿verdad?
Y esto nos lo confirma aquí Números 10:21. Vamos a leer el 10:21, que creo que la hermana Wilma lo tiene, que está por ahí. La hermana Ramona o Elena, por favor. Amén. Amén. Ok, dice, luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario y entrando que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Amén. Amén. Entre tanto que ellos llegaban, los otros ya estaban ahí, estaban acondicionando el tabernáculo. O sea, eran órdenes. Ustedes van adelante, ustedes llegan primero, ustedes hacen lo que tienen que hacer para que entonces lo segundo venga y también haga su misión. Aquí esto describe el orden de marcha de la tribu de Israel en el desierto. Era un orden, indicando que luego comenzaron a marchar los coatitas que llevaban el santuario. Y entre tanto dice que ellos llegaban, los otros asentaban el tabernáculo. O sea, no llegaban todos juntos, no era un arroz con pollo, como decimos, sino era una orden específica dada por el Señor a través de Moisés. Y esto nos lo confirma aquí, Primera de Crónica 9:32. Vamos a leer Primera de Crónica 9:32. Si alguien me puede leer eso, por favor. Creo que no está en el... Mercedes, Sí. lo leo. O Mercedes. No, Mercedes. buenas noches. Amén. Bien. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. Amén. Gracias. Amén. Los cuales ponían por orden cada día de reposo. Cada quien tenía algo que hacer en el templo, en el tabernáculo. Lo mismo que debe de suceder hoy en día para mantener el orden que Dios quiere. Lamentablemente, en muchos templos no sucede eso. Dice que los gersonistas cuidaban de los elementos decorativos del santuario. Cortinas, cuerdas, cubiertas. Eso era lo que ellos tenían que hacer, no más. Y esto nos lo narra Números 4:24-26. Vamos a leer Números 4:24-26, que creo que la hermana Dianela. Yo lo voy a leer. Amén. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles, de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar, alrededor sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Amén. Instrucciones tras instrucciones al pie de la letra. Eso es lo que yo quiero que entendamos aquí. El Señor da las instrucciones a cada clan, a cada tribu. ¿Qué van a hacer? Los meraritas tenían la tarea de mantener y transportar los pilares, las bases, los marcos, estacas y cuerdas que formaban la estructura del tabernáculo. Como el pueblo de Israel se movía frecuentemente, el tabernáculo debía desmontarse y trasladarse. Cada clan tenía su responsabilidad con el santuario de Dios. Así como cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad con las cosas de Dios hoy. No sabemos el por qué Dios pone a uno a hacer unas cosas y otras. ¿Quién sabe lo que va a suceder en aquella gran ciudad, en aquella gran Jerusalén? ¿Verdad que sí? Entonces, si el Señor lo puso a cantar a usted, cante para el Señor lo más bonito que usted pueda, porque lo más probable es que esté practicando lo que va a hacer allá. Especulando, ¿verdad que sí? Solo el Señor sabe. Eso es un Deuteronomio 29:29, porque el Señor le da misiones a uno y a otro no. Eso solo lo sabe Él. Dice aquí que los objetos del santuario que transportaban los coatitas debían ser cargados sobre sus hombros con varas específicamente hechas para ellos. Oiga cómo eran las cosas. Algo específico para cargar algo específico. No era que usted tenía que cargar las cosas como usted que quisiera cargarlas. No, había una orden de cómo hacer las cosas.
Y esto aquí nos lo narra el número 7-9. Vamos a leer el número 7-9. Creo que la hermana Rocío lo tiene, si está por ahí. La hermana Ramona, por favor. Amén. Amén. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Amén. En cambio, a los gersonitas y a los meraritas se le dieron carretas tiradas por bueyes para ayudarle con la carga. Ellos, al parecer, iban más livianos, ¿verdad? Con carretas. Los gersonitas recibieron 2 carretas y 4 bueyes. Y los meraritas dice que 4 carretas y 8 bueyes, como nos lo narra aquí número 7, también del 6 al 8. Vamos a leer el número 7 del 6 al 8. Hermana Elena, por favor. Amén. Amén. Y dice así, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Amén. Amén. Como levitas, los coatitas, los gersonitas y los meraritas no recibieron un territorio específico en la tierra prometida. No. En lugar, el Señor dice que ordenó que se le dieran ciudades y pastizales dentro de los territorios de las otras tribus. A ellos no se le dio ningún terreno específico, sino que se les repartió tierra dentro de las otras tribus, porque eran parte de los levitas, ¿verdad? Y esto no lo confirma aquí Josué 21:2. Vamos a leer Josué 21:2. Hermana Ramona, por favor. Amén. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Amén. Amén. Qué bueno. Los coatitas dice que recibieron 13 ciudades de la tribu de Judá, Benjamín y Simeón, 10 ciudades de Efraín, Manasés y Dan. Y los gersonitas dice que recibieron 13 ciudades de Isaacar, Aser, Neftalí y otras mitad de Manasés. Los meraritas recibieron, dice, 12 ciudades de Rubén, Gad y Zabulón. Y aquí veo que la distribución de estas ciudades se realizó por sorteos, como nos narra Josué 21, ¿verdad? Dice que 6 de ellas fueron designadas como ciudades de refugio. Y esas eran las asignaciones de esos 3 clanes de la tribu de Leví por instrucciones del Señor. Ahora, ¿qué nos enseña esto? A seguir instrucciones. Si el Señor nos da instrucciones, sigámonos al pie de la letra. ¿Y qué es mejor sino estudiar el libro de la ley, su libro sagrado, las escrituras que Él dejó, ¿verdad que sí? Para seguir esas instrucciones. Vamos a entrar ahora mismo a este tema súper importante, lo cual la hermana Jane acaba de leer un versículo. ¿Cuál es el significado y qué podemos aprender de la rebelión de Coré? Esa gran rebelión que narra la Biblia, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón. Primeramente, Coré fue un levita. Recordemos eso. Primo de Moisés y primo de Aarón. Conocido por liderar una rebelión en el desierto contra la autoridad de estos dos. Dice que alegando que todos los israelitas eran santos y no debían estar subordinados a ellos. Dice aquí, resultando en su trágico castigo divino a ser tragado por la tierra. Wow. Dice que la tierra se lo tragó a él junto con sus seguidores, como se narra en el libro de Números. Su historia aquí es un ejemplo bíblico, hermanos, del desafío a la autoridad establecida por Dios y sus consecuencias. Aunque sus descendientes jugaron roles aquí importantes más tarde como autores de salmos,
La historia de la rebelión de Coré se registra en número 16. La rebelión de Coré aquí demuestra la nefasta consecuencia de usurpar la autoridad de Dios y de aquellos a quienes era elegido como líderes de su pueblo. Dice que cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo, he aquí, David está en el desierto. Dice que tomando Saúl 3,000 hombres, escogió de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Dice que buscó por todas las cumbres de los peñascos de las cabras, por toda parte. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, dice que entró Saúl en ella para cubrirse sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Pero Saúl no lo vio. Dice que entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, dice, he aquí que te entrego a tu enemigo en tus manos y hará con él como te pareciere. Dice que se levantó David calmadamente, cortó la orilla del manto de Saúl, solamente. Calladamente dice que cortó la orilla del manto de Saúl. Dice que después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor. Oiga lo que dice David ahí. El ungido de Jehová. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra el ungido de Jehová. Sin embargo, Saúl estaba buscando para matarlo. Pero David no quiso hacerle daño en ese momento y tuvo el tiempo de hacerlo. Dice que David reprimió a sus hombres con palabra y no les permitió que levantasen contra Saúl, y Saúl salió vivo. Coré era el hijo mayor de Isar, que a su vez era hijo de Coat, de la tribu de Leví. Coré pues era de la misma tribu que Moisés y Aarón. Eran primos. Y dirigió esa rebelión contra Moisés y Aarón, acusándole de exaltarse por encima de la congregación del Señor. Como nos lo narra aquí, número 16 del 1 al 3. Vamos a leer el número 16 del 1 al 3. ¿Quién tiene el número 16 del 1 al 3 que me lo pueda leer rapidito? Yo lo tengo. Amén. Amén. Del 1 al 3, ministro. Sí. Dice, Coré, hijo de Ijar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliá, y On, hijo de Pelet. Pero los hijos de Rubén tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. Coré no estaba solo en su acusación aquí, ¿verdad que no? Dice que reunió otros 250 hombres para desafiar también la autoridad de Moisés. Basta ya de ustedes, dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Esa es la pregunta que se hace, ¿verdad? Aquí evidentemente Coré pensaba que podía dirigir al pueblo mejor que lo que estaba haciendo Moisés. Pero al encabezar esta revuelta contra los líderes divinamente asignados por Dios, Coré se estaba rebelando en realidad contra Dios directamente, no contra Moisés, contra Dios, porque él sabía que Moisés había sido escogido para esa misión. Sin embargo, no quería aceptarlo. ¿Ok? Y esto aquí nos lo narra también Números 16:11.
Dice, por tanto, tú y tus sequitos sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón que es para que contra él murmuré. Y envió Moisés a llamar a Datán, dice, y a Abirán, hijos de Eliá, mas ellos respondieron, no iremos allá. Coré era el hijo mayor de Izar, ¿verdad que sí? Como mencioné anteriormente, que a su vez era hijo de Coat, de la tribu de Leví. Coré pues era de la misma tribu de Moisés, ¿verdad que sí? Entonces, eran primos, eran familia. Sin embargo, formaron una revuelta contra ellos. ¿Qué nos muestra esto alguna vez? Que la revuelta de nosotros contra las cosas de Dios va a venir de los que están ahí mismo cerca de nosotros. Es por eso que tenemos que tener siempre las palabras del Señor. Siempre, como hizo Moisés. Moisés fue delante del Señor, porque las revueltas van a venir de al lado. No van a venir de lejos, de alguien que no lo conoce a usted. Van a venir de ahí mismo. Dice aquí que Moisés propuso una prueba para demostrar la fuente de su autoridad. Coré y sus seguidores dice que no superaron la prueba. Y Dios abrió la tierra y se tragó a los rebeldes y a sus familias y a toda su pertenencia. Se tragó a su familia y a toda su pertenencia y todos aquellos que estaban del lado de Coré. Dice que también salió fuego del Señor y consumió a los otros 250 hombres que participaban en la rebelión. Esto nos muestra aquí, hermanos, que cuando hay algo que se está haciendo mal y usted sabe que se está haciendo mal, corra, no se quede ahí. No importa que alguien se vaya a sentir mal. No importa que alguien vaya a decir algo. Corra por su salvación porque usted es responsable por su salvación. En esa rebelión murieron 250 hombres o más porque estaban ahí con Coré. Y yo estoy seguro, especulando que muchos de ellos sabían que Coré no estaba en lo correcto, pero siguieron ahí. Hoy en día nosotros vamos a lugares y sabemos lo que está pasando en esos lugares, sin embargo, no quedamos ahí. ¿Sí? Dice que al día siguiente, en vez de convencerse de que Dios había vindicado a Moisés y a Aarón, la congregación empezó a quejarse, diciendo, ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del Señor. Ustedes están escuchando eso. Por este acto de rebelión, Dios amenazó con destruir toda la congregación y envió una plaga entre ellos. Hermano, Israel era un pueblo con una selva dura. Todavía veían esos milagros del Señor y no creían. Nosotros no hemos visto esos milagros. Hemos leído de esos milagros, pero ellos lo palparon. Sin embargo, no creyeron. Y aquí vemos otra vez a Moisés intercediendo por los rebeldes. Dice que él intercedió otra vez para que el Señor no lo matara. Y al final dice las escrituras en número 16 que murieron aproximadamente 14,700 israelitas. 14,700 israelitas murieron por esa revuelta. Las escrituras dicen que unos 1500 años después, Judas registra una energética advertencia sobre los tales hombres que entran en la iglesia como falsos maestros, arrogándose la autoridad de Dios y de su palabra. Sí. Judas dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaán y pertenecieron a la rebelión de Coré. Vamos a leer el que dice Judas 1:11 con referencia a eso.
¿Quién tiene Judas 1:11 que me lo lea? Yo lo voy a leer. Amén. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Es un versículo fuerte, una advertencia fuerte para los falsos maestros de hoy en día. Las características de los falsos maestros dentro de la iglesia incluyen el orgullo, el egoísmo, los celos, la codicia, el ansia de poder y el desprecio de la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado a lo que usted le dice amén en la iglesia, recuerde eso. Tener cuidado a lo que usted aplaude en las iglesias. ¿Y cómo podemos nosotros tener cuidados? Tomando el conocimiento bíblico correcto para saber qué está hablando ese pastor o ese predicador o yo diría, Coré vestido de oveja. ¿Cómo lo hacemos? Conocimiento de la palabra. Dice el Señor que no seremos engañados si tenemos el conocimiento correcto, ¿verdad que sí? Al igual que Coré, hermanos y hermanas, los falsos maestros de hoy desprecian el plan de Dios y son insubordinados ante las autoridades designadas por Dios. ¿Sí? Y su fin será el mismo que el de Coré. Y de ahí viene la advertencia. Hay de ellos, hay de aquellos que guían en mi pueblo a camino de oscuridad, dice el Señor. Mejor que se acten una piedra de eso que alan los asnos y se tiren en el mar, porque el castigo será peor. Y hay tanto hoy que no le temen a ese versículo, no le temen a Dios. Creen que Dios es un juego. Pero lo que va a pasar rápido. En un abrir y un cerrar del ojo, vendrá. Así como vino anteriormente. Dios no tenía ningún interés, hermanos y hermanas, en celebrar un concurso de popularidad, recopilar currículos, yo diría, o dejar que alguien se designara a sí mismo para el cargo de profeta o sacerdote o líder. No, Dios no tiene necesidad de eso. Dios escoge a ciertas personas y no busca quien sea más inteligente o que hable más bonito. Busca el corazón de aquella persona, porque Él entrena a esa persona, la ministra. Y el problema de Coré no era que no estuviera calificado, humanamente hablando, para el cargo, sino que era arrogante, era testarudo y se promocionaba a sí mismo. Coré intentando dirigirse, instituirse en líder, él mismo. Y ese fue el problema. Afirma irónicamente que Moisés se puso por encima de la asamblea de Dios, dice él. Ese es el clásico caso del culpable que acusa a otro de su propia fechoría. Coré. El clásico culpable, como acusó a Moisés. Pero Dios no llamó a Coré. Recordemos eso. Dios llamó a Moisés. Y eso lo confirma el capítulo de Éxodo, capítulo 3 y el capítulo 4. Dios llama a quien elige y lo equipa para el servicio. Los verdaderos líderes de Dios, hermanos y hermanas, los ancianos, los pastores de la iglesia, que pastorean el rebaño con humildad y cuidado, tienen una comprensión exacta de las escrituras y un corazón acorde al corazón de Dios y tienen temor al Señor. Las escrituras nos dicen algo con referencia a eso en Malaquías 3:18. Vamos a leer Malaquías 3:18. ¿Quién tiene Malaquías 3:18? Hermana Elena o Ramona. Yo lo tengo. Amén. Oh, Amén. ¿tú vas a leer tú, Elena? Ok, sí. Ok. Amén. Dice, entonces os volveréis y discerniréis las diferencias entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Amén. Amén. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
Este versículo aquí explica que en el día de juicio, Dios hará evidente la diferencia entre quienes le temen y le sirven, los justos, y quienes no lo hacen, los impíos. Lo hará, mostrando que habrá una clara distinción entre el trato que reciben unos y otros, donde los obedientes serán recordados y los malvados se enfrentarán al juicio. Es algo real. Si usted cree una porción de la Biblia, crea la otra. Muchos creen la porción del Evangelio de superación, el más bonito, ¿verdad? Pero vamos a creer también la porción que narra el pecado para aquellos que no le temen al Señor. Y aquí Judas, Malaquías lo dice en 3:18, bien claro. Habrá una distinción. El Señor dice bien claro, ¿dónde pondrá los cabritos y dónde pondrás las ovejas? Romanos 12:2. Vamos a leer Romanos 12:2. Amén. Bendiciones para todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, hermana. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra emoción. Excúsenme, no quise decir eso. No dice emoción, dice de vuestro entendimiento. ¿Verdad? Bien claro lo dice. Jesucristo no es emoción, es instrucción. Por vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las emociones no nos van a llevar al cielo. No nos van a llevar porque las emociones son temporales, cortas, pero el entendimiento dura para siempre. Romanos 12:2 es un versículo bíblico clave aquí que exhorta a los creyentes aquí a no conformarse con los patrones del mundo actual, ¿verdad? Sino a ser transformados por la renovación de sus mentes para poder discernir y experimentar la voluntad de Dios. Renovación de sus mentes para poder discernir y experimentar la voluntad de Dios. ¿Cómo yo amo a alguien que no conozco? Yo tengo que conocerlo, ¿verdad? Si conocemos a Cristo, lo amamos. El Señor mismo lo dijo. Si no amas a tu hermano que ha visto, ¿cómo me vas a amar a mí que no me ha visto? Entonces tenemos que adquirir conocimiento de la palabra, porque vendrá el tiempo donde tratarán de engañarnos, pero con el conocimiento no podrán. Efesios 5, del 10 al 11. Dice, tales hombres se someten en humildad, oración a Cristo y a su señorío. Nos lo narra también Mateos 16:16, Colosenses 2:9 y Primera de Timoteo 3:16 que vamos a leer. ¿Quién tiene Primera de Timoteo 3:16? Amén. Catherine. Indiscutiblemente grande en el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Recibido arriba en gloria, como dijo él en sus últimas palabras, consumado es, he vencido la muerte. ¿Verdad que sí? Vencía a Satanás. Sin embargo, cuando él murió, Satanás creyó que venció, pero no. Esa palabra dijo, terminado, hecho está, Padre. Ahora está de parte de ellos que me sigan. Hermanos, reconocer la verdad de la proclamación de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, como dice él en Juan 14:6. Y los que es más importante, los verdaderos líderes de la iglesia, son llamados por Dios a su cargo. Claro, hay una devoción. Tienes que haberlo, pero también está el llamado.
El Señor llamó a Noé a construir el arca, recordemos eso. El Señor llamó a Jacob a dirigir las 12 tribus de Israel. El Señor llamó a Jonás a pregonar la palabra en Nínive. El Señor hace llamados a ciertas personas para ciertas misiones, aunque Él murió por todos, porque Él quiere que todos se salven. Pero no todos van a cumplir ese pacto de Juan 3:16, ¿verdad que sí? Cree en mí y será salvo. Ya yo morí por todos ustedes, le toca a ustedes ahora. Los falsos maestros, en cambio, son lobos vestidos de ovejas. ¿Qué nos dice Hechos 20:29? Vamos a leer Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Amén. El Señor lo dijo claramente, que eligen el destino de Coré en lugar de la vida de Cristo. ¿Sí? Hoy hay muchos Coré que entran a los templos a causar revueltas. Esa es la misión de ellos, entrar a las iglesias, a los templos, a causar problemas. El apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Efeso que después de su partida, dice, entrarán lobos rapaces, falsos maestros, que no perderán el rebaño. Y que incluso dentro de su propia congregación surgirían hombres que hablarían cosas perversas, dice él, para desviar a los discípulos, llamándolo, dice, a velar y a recordar sus enseñanzas constante con lágrimas. Entonces, la historia de Corea, hermanos y hermanas, aquí nos enseña cómo detectar a un falso maestro y a correr de ese lugar si no se predica el evangelio del Señor Jesucristo, el ungido Jesucristo de Nazaret. Dice, tengan cuidado con los falsos profetas, que vienen ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Wow. Yo creo que si predicaron más esas amonestaciones que el Señor mismo dio, yo creo que algunos quizás se llenarían de miedo. No sé, porque es que hoy en día se le ha perdido el miedo al Señor. Se dice que Él no vendrá. Asimismo, como decían en aquellos tiempos que Moisés no regresaría y comenzaron a adorar aquel becerro de oro. Asimismo sucederá, hermano, en estos tiempos. Cristo no viene. Alabemos la bestia. Alabemos al anticristo. Así dirá el pueblo, porque Él no viene, pero Él vendrá. Y como un cerrar y abrir del ojo, así será el rapto de su iglesia, primeramente, antes que venga esa gran tribulación. El Señor nos guía hoy en día, así como guió a aquel pueblo de noche y de día. Quizá hoy no vamos a poder verlo, no vemos con los ojos humanos esa nube, esa columna de fuego, esa columna de esa nube de día y la columna de fuego de noche, ¿verdad? Quizá con los ojos ahora no lo podemos ver como lo vieron ellos, pero sí el Señor nos guía hoy en día. Números 14:14 narra el significado de la columna columna de nube de día y de la columna de fuego de noche. Dice que la columna de nube de día y la columna de fuego de noche guiaban a los israelitas durante su éxodo de la esclavitud. Y esto le permitía, dice, viajar tanto de día como de noche. Y esto nos lo confirma aquí Éxodo 13:21-22. Vamos a leer Éxodo 13:21-22, que la hermana Ramona creo que lo tiene. Amén. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. Esto explica aquí que Dios
Le dio las columnas de nube de día para guiarlos por el camino que él quería que ellos fueran. Y las columnas de fuego de noche para darle luz. Las columnas no era solo un símbolo, hermanos y hermanas, sino un fenómeno real. No sabemos cómo hizo Dios para formar esa columna. No lo sabemos. Eso es un Deuteronomio 29, porque no lo explica. Pero claramente fue un evento milagroso que él usó para guiarlos durante los 40 años que estuvieron en el desierto. De día la columna marcaba el rumbo, de noche les daba luz y sin duda también consuelo en aquel tiempo, ¿verdad? Además de servir como guía para los hebreos, dice que la columna era un testimonio para otras naciones también sobre la intervención de ese Dios poderoso y su protección a ese pueblo. Y esto nos lo narra Éxodo 14:24, ¿verdad? Dice que Dios confundió a los egipcios por medio de la nube. Y Moisés menciona esto en Números 14:14. Vamos a leer el número 14:14. Creo que la hermana Glenis está por ahí, lo tiene. Lo puedo leer yo si usted quiere. Hermana Glenis está por ahí. No, Yadira. Ah, bueno, Yadira, pues, dele, gracias. Sí, aquí Amén. estoy. Ah, está ahí, apareció. Ok. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Número 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, está en medio de este pueblo, que cara a cara aparece tú, oh Jehová, y que tu nube está sobre ellos, y que de día va delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Amén. Amén. Y lo dirá a los habitantes de la tierra. Y sucedió porque dice que tiempo después se hablaba de ese gran Dios que guió a ese pueblo con una columna de fuego y una columna de nube. Y por eso le temieron muchos, porque decían, wow, ¿y qué Dios es este? Sin embargo, estaba escrito que sucedería, y así sucedió. Esto es como parte de su súplica a Dios para que no destruyera a los hebreos por causa de su pecado. El cuidado de Dios, hermanos y hermanas, al proveer la columna fue recordado por los líderes judíos en su oración en Nehemías 9 también como una muestra de amor y provisión de Dios hacia su pueblo. Nehemías 9 es un capítulo clave que narra la larga oración de confesión y arrepentimiento de ese pueblo, ¿verdad? Dice que el pueblo de Israel, liderada por los levitas y Edras, después de un tiempo de celebración, la oración resume la historia de Israel destacando aquí la fidelidad inmutable de Dios, el creador, el libertador, el proveedor de ese gran pueblo. Constante, desobediente, pero siempre Dios con su pacto nunca lo dejó solo. ¿Sí? Éxodo 13 también habla de esa gran columna. Éxodo 13:22. Vamos a leer Éxodo 13:22. ¿Quién tiene Éxodo 13:22 o alguien que me lo lea? Creo que la hermana Wendy lo tiene. Mi hermana Wendy. Hermana Wendy está por ahí. Hermana Yadira, si nos puede ayudar, Wendy Amén. está teniendo problemas, no está, se le Amén. Éxodo 13:22. Éxodo 13:22. Ok. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Amén. No quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Wow. Esa misma columna, hermanos y hermanas, que nosotros hoy quizás no podemos ver, está ahí guiándonos a nosotros, ayudándonos a caminar en este mundo de tristeza, en este mundo oscuro, pero está ahí Linda. guiándonos. La columna es una imagen de la fidelidad de Dios y una lección para nosotros de que Dios nunca abandona ni deja a su pueblo. Nunca. Dios es un Dios de pacto que no rompe pactos.
hermanos. Vamos a leer Hebreos 13, del 5 al 6, que creo que es la última lectura, y la hermana Nicole lo tiene, si está por ahí. No está por ahí, alguien más lo lea. Amén, aquí estoy. Amén. Aquí estoy, sí. Amén. Y dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Amén. Qué bonito es Hebreo 13, ¿verdad? 5 al 6. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Mi columna de fuego y mi columna de nube estarán contigo ahí hasta el final de los tiempos. Aunque tú no la puedas ver, Él está ahí. Porque ¿sabe qué? Esto pasa ahorita. Algunas veces tenemos que esperar años cuando sembramos un fruto, una masta de fruta, ¿verdad? Para que dé fruto. Sin embargo, tenemos todo ese tiempo echándole agua, hablándole, cuidándole, hasta que un día sale un fruto. Así es la vida del cristiano. Hoy andamos en este mundo caído, hermanos, en un mundo lleno de odio, de rencor, donde nosotros todavía aquí en los Estados Unidos somos bienaventurados, que todavía lo que dice la Escritura no ha llegado en lleno, pero llegará. Y se sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre si tengo al Señor? Hermanos, ha sido una bendición para mí, 7:59, traer palabra del Señor. Que la bendición del Cristo, del ungido, del Señor que tiene esas nubes cuidándonos, esté con ustedes todas estas semanas. Oren por mí, que voy a viajar mañana, voy a estar unos cuantos días fuera, para que esa nube vaya en ese avión guiando a ese piloto. Dios le Amén. bendiga y sigamos en oraciones. Amén. Gracias. Amén. 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 Muchísimas gracias.